Buenos días a todos. Pues gracias por la oración, Trini. La verdad es que eso es lo que todos deseamos y lo que yo más deseo, que el Señor use esta mañana para poder transmitir lo que Él ha puesto en mi corazón y que realmente sea de impacto para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. ¿Veis ahí bien? ¿Me muevo más para un lado? ¿Veis bien? ¿Sí? Pues, buenos días, como decía antes. He titulado la predicación de, como veis, a una oración de distancia. Y es curioso porque normalmente para mí es fácil poner títulos a las predicaciones y hoy, hasta ayer mismo, no sabía cómo titularla. Y pues, bueno, fue por una casualidad de estas, pero creo que define muy bien lo que quiero deciros hoy. Y quería preguntaros si, ahora que estábamos ya en verano, ¿no? Y hablamos tanto de la operación bikini, ¿cuántos de vosotros o de vosotras habéis hecho alguna vez una dieta milagro? ¿No? Estas que prometen que en tres semanas vais a perder 3 kilos, ¿no? Que con poco esfuerzo, comiendo lo mismo de siempre, vamos a obtener la forma que queremos, ¿no? Esto está muy de moda, ¿no? Sin esfuerzos, sin cambiar de hábitos, vas a obtener, vas a recuperar tu estado físico el que te gusta, ¿no? el que quieres. Perder 3 kilos en una semana, ¿no? O, bueno, tanto si habéis hecho una de estas dietas o no, os imagináis que esto, pues, no siempre funciona, ¿no? No siempre es así. De hecho, pues, hay más de mentira que de verdad, ¿no? En este tipo de dietas milagro. Y pensaba estas semanas atrás que a veces los cristianos nos acercamos a la oración como si fuera una dieta milagro, como si fuera la oración algo que vamos a conseguir sin esfuerzo, sin cambiar de hábitos, y vamos a llegar a aquello que queremos, que deseamos, ¿no? Pedimos a Dios para obtener algo, a veces cosas materiales, a veces es salud, a veces es un buen trabajo, y usamos la oración como una dieta milagro. Al final la oración es un medio, ¿no? Para llegar a un fin, sin esfuerzo, sin dolor, sin cambiar de hábitos, para conseguir lo que más queremos. Y para mí lo trágico, además de esto, está en que perdemos de vista lo importante del recorrido que nos da la oración, el proceso mínimo que nos ofrece la oración, el acercarnos a Dios, el estar con Él, el buscar su presencia cercana en nosotros, ¿no? Y hoy me gustaría que nos detuviéramos en un pequeño pasaje que encontramos en el primer libro de Crónicas, que yo creo que vamos a encontrar allí al menos 3 enseñanzas bíblicas sobre cómo la oración tiene que ser más que un medio para llegar a un fin, ¿vale? La oración puede ser en sí misma un fin, ¿vale? Va a ser el propósito. El propósito no es tanto qué vamos a conseguir de la oración, sino qué va a hacer la oración en nosotros, cómo va a influirnos la oración que tengamos de manera diaria. Y a veces hablamos de oración, hay que orar más, hay que orar mejor. Y yo creo que cuando hablamos de oración debemos mantener una vida de oración. Esa sería la clave, ¿verdad? No tanto orar más ni orar mejor. La oración exitosa, no. Una vida de oración que nos acerque realmente a Dios. Y como decía, vamos a encontrar este pasaje en Primera de Crónicas. Y si me acompañáis, está en Primera de Crónicas, capítulo 4. Y es curioso porque la Biblia nos ofrece en algunos capítulos pues un título sobre lo que vamos a leer. Y en este caso nos dice que el capítulo 4 habla de la descendencia de Judá. Este texto, al final, esta introducción, pues se hace para prepararnos, ¿no? Para lo que vamos a leer. Y ahí en este texto encontramos pues realmente la descendencia de la tribu de Judá. Y nos habla de los hijos de Judá. Y nombra pues un montón de nombres que a algunos nos sonarán, pero otros suenan súper raros, ¿no? Difíciles de pronunciar. Y no vamos a leerla porque es muy larga, ¿vale? Pero sí que vamos a pararnos en el versículo 9 y 10, que es una oración que hace uno de estos descendientes de Judá, uno de los hijos de la tribu de Judá. Y vamos a leerla juntos porque me parece que puede ser muy interesante pararnos y encontrar allí estos principios bíblicos sobre cómo esta oración es más que un medio para conseguir un fin. ¿Me acompañáis a Primera de Crónicas, capítulo 9, versículos 9 y 10? Y dice: y Jabes
fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Quería hoy hablar de que a veces estamos a una oración de distancia de obtener, no lo que buscamos, sino lo que Dios quiere darnos, quiere ofrecernos. Y fijaos, este pequeño versículo, esta pequeña oración está enmarcado en lo que hemos dicho, la descendencia de la tribu de Judá. Jabes pertenecía posiblemente a la tribu más importante en cuanto al linaje real, ¿vale? De ahí viene el rey David y de ahí nacería también Jesús, el Mesías esperado. O sea que Jabes pertenecía a este linaje, digamos, real, escogido, realmente algo particular. Podemos ir a Juan, como dice Juan 7, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. O sea que él tenía un linaje especial, ¿vale? Y esto es lo que nos transmite esta genealogía, aunque ahora veremos un poquito más, ¿no? Y tomar nota, hacer hincapié en este contexto de la genealogía es importante para realmente entender cómo vieron los primeros receptores del mensaje esta oración y también cómo nosotros podemos entender lo que Jabes le pide de manera especial a Dios. Y me gustaría, como decía, pues encontrar aquí algunas lecciones para nosotros de cómo la oración es un fin en sí misma y está, como decimos, es una distancia de entender qué es lo que Dios quiere ofrecernos y no tanto lo que yo puedo obtener mediante la oración. En primer lugar, me gustaría destacar que la oración es una oración que transforma, una oración de transformación. Podemos obtener, podemos recibir una transformación de parte de Dios. Como decía, Jabes pertenece a la tribu de Judá y fijaos, dice el texto que su madre le llamó Jabes y no dice por qué le dio este nombre, ¿no? Y a veces nosotros también tenemos un nombre y de hecho es la primera cosa que nos identifica, ¿no? Oye, soy Ángel, encantado, y vivo en Madrid, pero siempre me presento con mi nombre. Es mi primera carta de presentación, ¿no? No presento a nadie y no digo mi nombre, ¿no? De inicio decimos cómo nos llamamos. Y es curioso porque el nombre yo no lo elijo yo, me lo han puesto, ¿no? A veces por herencia familiar, pues mi abuelo se llamaba así, mi tía, mi tío, o porque has nacido pues aquí en España en el día de San Clemencia, ¿no? Y te han puesto Clemencia, no hay más que decir, ¿no? Pero a veces el nombre sí que nos identifica con quiénes somos, cómo vamos a vivir la vida. Y esto realmente en muchas culturas, la cultura india, por ejemplo, la cultura china es muy importante y también lo era en la cultura hebrea. El nombre tenía una importancia y señalaba cómo era aquella persona que tenía ese nombre. Y fijaos, el mismo Génesis nos dice que Dios nombró las cosas para definirlas. Y dice Génesis 1, conocéis la creación, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y también, después unos versículos después, le da la tarea a Adán de nombrar los animales, para identificarlos, para señalarles, ¿no? Pero para definir lo que eran en sí mismos, ¿no? Cuando hablamos de un tigre, todos sabemos lo que es un tigre, nos imaginamos al tigre con sus manchas, hablamos de... ¿vale? O sea que el nombre designa qué es cada cosa. Y fijaos, como decía, la cultura hebrea, pues esto era muy común. Moisés, dice la Biblia, que fue rescatado de las aguas por aquella princesa egipcia. Y dice la Biblia que le llamó Moisés por cuanto fue rescatado de las aguas. O sea, Moisés tenía un nombre que identificaba cómo la princesa le había rescatado de las aguas, ¿vale? Incluso leemos también la historia de Sara y Abraham. Dice que cuando Dios habla con Abraham, Sara se ríe de que la promesa de Dios para Abraham es que va a tener muchos hijos. Dice, porque Dios me ha hecho reír. Y Isaac, ese nombre, significa esto, Dios me ha hecho reír. Es decir, el nombre nos define, nos identifica, ¿verdad? Y en la cultura hebrea era bastante común que el nombre fuera algo con lo que íbamos a cargar toda la vida y que identificara la forma de vivir. Y dice la Biblia que Jabes fue llamado así porque su madre lo dio a luz en dolor. Y no sabemos cuál fue ese dolor. No nos identifica el texto de lo que habla. Es cierto que también en Génesis dice aquella maldición, después de tomar del fruto prohibido, que la mujer pariría con dolor. O sea que
que es algo normal, ¿no? Todos sufrimos. Y si preguntamos a las mujeres cómo ha sido su parto, pues todas dirán que con dolor, ¿vale? Pero es verdad que este texto nos hace pensar que hay un dolor que no es este del parto, porque dice, la expresión es en dolor, no con dolor, ¿no? Hay una expresión ahí muy concreta. Dios nos define con nuestro nombre, y esta idea de que la mujer le dio a luz en dolor, pues también dice que las circunstancias que enmarcaron el nacimiento de Jabes, pues había un dolor que no podemos saber cuál es, porque no lo dice el texto. Pero sí nos hace identificarnos también con este dolor. A veces nosotros tenemos dolor, sufrimos momentos difíciles, de dificultad, y nos podemos identificar con esta relación del dolor que tenía este personaje. Sea cual sea este dolor que sufrió Jabes, su familia, su entorno, nos invita a pensar, ¿verdad?, que la vida de Jabes tuvo un comienzo difícil. No sabemos muy bien cuál fue. Y me gustaría aquí destacar dos cosas, ¿verdad? En primer lugar, es que ya Jabes tuvo que cargar con esa etiqueta. Alguien que ha nacido en dolor. Y su nombre transmitía esta idea. Seguramente, pasados los años, él cargaba con esta idea. He nacido en dolor. Y tal vez, pues, tu nombre, tu etiqueta, alguien te ha puesto una etiqueta que cargas con ella. No sé cuál puede ser. Fracasado. No lo sé. Inútil. Siempre recuerdo un jefe que tuve, un mal jefe, que hablaba de que sus empleados tenían buena actitud, pero mala aptitud, o sea, que no eran aptos para su trabajo. Era un buen jefe, como podéis imaginaros. Pero a veces cargas con esa etiqueta para toda la vida y ya no es capaz de despegarte esa etiqueta, ¿verdad? Y Jabes, pues, tenía una etiqueta que hablaba del dolor que marcó su nacimiento. Y la segunda cosa es que donde debemos poner el foco, me parece que es muy importante, y así también lo señala este texto, es en las palabras, cómo Jabes nos hace dirigir la mirada a que él no se regodeó de su dolor, ni siquiera puso excusas. Fijaos qué interesante, ¿no? Jabes, viniendo de un linaje real, nació en dolor, pero no se quedó en condición de víctima, no dijo, bueno, pues esta es mi etiqueta, no puedo hacer nada, ¿no? Ya mi vida está marcada para siempre. Y tampoco trató de compensarlo en sus propias fuerzas. Bueno, voy a intentar superarme a mí mismo, voy a ver cómo puedo librarme de esta etiqueta, sino que puso sus ojos en el propio Dios. E invocó Jabes al Dios de Israel. Fue directamente a la razón de ser. E invocó Jabes al Dios de Israel. Y dirigió toda su atención, toda su fe, toda su atención a la dirección correcta. No hacia su dolor, no hacia lo que él podía hacer por cambiar aquella etiqueta, sino al Dios a quien pertenecía, ¿verdad? Y pensaba entonces que Dios realmente es un Dios amante. Nos puede resultar chocante cuando vemos cómo una persona como Jabes, con una descendencia real, sufre, ¿no? Es un Dios consolador y es un Dios que nos rescata. Pero ojo, Dios no promete a su pueblo mantenerlo fuera del dolor. Hace poco practicaba Manuel. ¿Y por qué no? No estamos exentos de sufrir. Nadie nos promete que no vamos a sufrir. Pero Dios se complace en rescatarnos cuando estamos en dolor, de acompañarnos, de darnos una salida, de poder mirarle a Él y entender que en su plan, en su tiempo, Él lo va a hacer. Él nos va a rescatar. Él va a darle un propósito a ese dolor. Y fijaos, creo que algunos rescates bíblicos pues no llegan rápidamente, ¿no? Pienso ahora en aquellos discípulos en aquella barca, en la tormenta. Jesús les deja en la orilla, ellos van de un lado a otro y pasándolo mal, y Jesús no llega, ¿no? Jesús no llega, no entendemos por qué estamos sufriendo esta situación. Y muchos de los hombres y mujeres más admirables de nuestro tiempo y también de los tiempos bíblicos sufrieron dificultades y estuvieron solos. Pero todos y cada uno de ellos buscaron el rostro de Dios, buscaron lo que Dios tenía para ellos, cómo Dios podía acompañarles, para transformar su vida y para transformar sus circunstancias. Decía aquel filósofo que yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? ¡Qué gran mentira! Si es que Dios está contigo, Dios puede cambiar también tus circunstancias. No importa las que fueran, en el caso de Jabes, el dolor con el que había nacido.
Otros ejemplos, tenemos a Jacob. Jacob fue llamado el suplantador, porque, ¿sabéis, no? Engañó a su padre para hacerse pasar por él para coger la primogenitura. Ya dice el texto que ya nació enganchado a la pierna de su hermano para suplantarle. Sin embargo, dice en la Biblia que Dios le dio un nuevo nombre. Y dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, y le llamó Israel. Un nuevo nombre, el Padre de las Naciones. O Simón Pedro, ¿verdad? Que después de declarar quién era Jesús, le dijo, no te llamarás más Simón, sino ahora serás Cefas, piedra. Y sobre esta piedra, sobre tu declaración, edificaré mi iglesia. Dios es un Dios de amor, es un Dios consolador, es un Dios rescatador. Y es capaz de cambiar nuestras circunstancias, sean cuales sean, ¿no? Y aquí podemos verlo de manera muy clara. Y fijaos, a veces hablamos de Dios en términos demasiado fríos y decimos que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios es el mismo por los siglos. Y hay parte de verdad en esto, así lo dice la Biblia. Pero si Dios no cambia, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué pedirle a Dios que me bendiga? Si Él ya tiene el plan, ya estamos predestinados a esto o aquello. ¿Para qué va a cambiar mi pasado, verdad? Como el de Jabes. ¿Acaso puede cambiar Dios el pasado de alguien, el futuro, su destino? Está todo escrito. La oración no es un medio para llegar a un fin, es un fin en sí misma. Y Jabes deposita toda su fe, toda su confianza en este Dios, en un Dios que puede transformar su vida y sus circunstancias por completo. Y hay aquí un elemento que no podemos olvidar, que es la fe, la confianza plena, ¿verdad? La fe con la que oramos tiene la capacidad de transformar nuestra realidad. Y fijaos, ya en el momento que ponemos nuestra confianza plena en esto, ya estamos siendo transformados. Ya estamos abandonando nuestras propias fuerzas para que otro dirija el timón. Eso no es una transformación. Pregúntale a alguien en tu trabajo, en tu comunidad, si va a dejarle que otro dirija el timón de su vida. No, por favor. Eso, ¿no? Como decía aquella poesía, yo soy el capitán de mi alma, ¿no? El capitán de mi destino. Lo que nos ofrece la Biblia es que la fe es depositar nuestras riendas en manos de Dios. Y eso ya es una transformación en sí misma. En el momento que dejamos que sea Dios quien lleve las riendas, estamos depositando nuestra confianza en su voluntad, en sus deseos, en lo que Él quiere hacer con nosotros, en lo que Él va a darnos. Y eso ya es una transformación en sí misma. Pero es que además, yo creo que cuando leemos la Biblia podemos descubrir que las personas que aquí ofrecen sus oraciones oran sabiendo que pueden hacer una diferencia objetiva, que pueden transformar sus circunstancias. Y en efecto lo hacían, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que somos colaboradores del reino. Es decir, que trabajamos junto con Dios en su reino para cambiar las cosas, para que no estén como están, para que sean diferentes en su voluntad, claro que sí. Y determinar el resultado de lo que está por venir. No sabemos qué está por venir, pero podemos orar para cambiarlo, en la voluntad de Dios. Y a veces nos enfrentamos con mucha resignación ante cómo están las cosas. Esto es así, si yo no hay nada que hacer, ¿no? Es que estoy en un carácter tan difícil. Si yo soy así, ¿cómo no vas a cambiarme, no? Incluso cuando hay enfermedad, dificultades económicas, decimos, bueno, Dios lo ha querido así. Pero de nuevo, la Biblia nos muestra una apertura constante de Dios al cambio. Dios no es inmutable. Su único carácter inmutable es su amor por nosotros. Eso no va a cambiar nunca. Y en su amor, Él responderá a nuestras peticiones igual, en amor. ¿Cuántas veces os ha pedido vuestros hijos o vuestras hijas algo que sabéis que no es bueno para ellos? ¿No le amáis por no dárselo? Aquello del semáforo, ¿no? Sí, no o espera. Es verdad, Dios responde a nuestras oraciones conforme a su amor. Y fijaos algo que me gusta mucho, que es que Moisés pidió a Dios ver su gloria. Y dice Éxodo que el Señor le responde y dice, yo haré pasar mi bien por delante de ti. Haré pasar mi bien. Y dice, y te daré misericordia. Y luego el mismo Dios se define a sí mismo como el Señor. Y le habla a Moisés, ¿no? Y dice, dile esto a mi pueblo. Yo haré pasar
todo mi bien delante de tu rostro. Dios es un Dios de amor, es un Dios que nos quiere consolar, que nos quiere rescatar a su tiempo, a su forma. Y no siempre vamos a obtener la respuesta que queremos, pero como enseña esta oración, es un abandono. Jabes invocó al Dios de Israel, le puso a él en el primer lugar. Es un abandono de nuestra forma de entender las cosas para verlas como Dios las ve. Y esto es una transformación en sí mismo. En segundo lugar, me gustaría hablaros de la oración como algo que nos bendice, algo que trae bendición. Algo que trae bendición. Y dice el texto que nos ocupa hoy, que Jabes oró y dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Hay una petición de parte de Jabes a Dios para que Dios le bendiga. Y nos puede parecer muy egoísta, ¿no? Jabes está pidiendo bendición para sí mismo, no para otros. Y porque a menudo relacionamos las bendiciones con cosas materiales, con cosas que podemos palpar, ¿no? Con el trabajo, con la salud, con dinero, con prosperidad, ¿verdad? Y lo cierto es que buscar la bendición de Dios pues es algo bueno, no tiene por qué ser algo negativo, pero sobre todo, en particular, hacerlo en los términos de Dios. Dios, bendíceme según tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo reciba? Y esto es la idea, ¿no? Esperar recibir de Dios su bendición en la forma y en el tiempo que Él quiera, que Él quiere hacerlo con nosotros. Y si vemos un poquito, como decía antes, por encima el contexto de Jabes, nos daremos cuenta de que ya tenemos a las tribus de Israel esparcidas en el territorio, ya han conquistado tierra prometida. Y cada tribu ha ido ubicándose aquí, en aquel terreno donde Dios les ha mandado. Y dice Jabes que él pide bendición y que ensanche su tierra, ¿no? Que ensanche su territorio. Hay aquí una idea muy física, ¿no? De la tierra como algo visible, un terreno donde esparcirse, donde crecer, donde vivir. Y es verdad, ¿no? Pero fijaos, el pueblo de Israel, seguramente aún muchos de los que estaban allí, sobre todo los más pequeños, habían visto cómo Dios les libró del éxodo, de Egipto. Habían visto su poder y sus milagros. Y tomando su territorio ahora, pues piden, como hace Jabes, bendición para poder seguir viviendo allí, ¿verdad? Y para mí hay una idea aquí clave, que es que Jabes sabe que hay un Dios que puede hacer milagros con él. Si me bendijeras, en verdad, y trata de sí, ¿no? Si de verdad me trajeras bendición. Pero ¿qué es la bendición de Dios? Creo que sería bueno definirlo, porque a veces, como decía antes, pues siempre lo asociamos a términos materiales. En un sentido muy, muy, muy lingüístico, muy literal, pues bendecir es decir bien de alguien, ¿no? Desearle bien. Si vamos al contrario, maldecir, pues sería decir mal o desear mal a alguien. Desearle bien a alguien, desearle prosperidad, desearle alegría, desearle lo que queráis, ¿no? Desear bien a alguien. Pero a menudo, en el sentido bíblico, cobra un sentido más cercano al de impartir honor, impartir gracia, impartir, favorecer, ¿no? Dar gracia a alguien, agraciar. Y me parece que esta idea de la bendición como algo que Dios imparte, que favorece, que da de manera gratuita, pues se acerca mucho a lo que Jabes está pidiendo aquí. Fijaos, yo creo que lo que nos intenta decir el cronista de esta narración, efectivamente es que Dios decidió cuáles iban a ser las bendiciones para Jabes. No fue Jabes mismo quien las tomó. Y como decía antes, ¿cuándo y cómo vamos a ser bendecidos? Hay una confianza, como decía antes, hay una confianza incondicional en que la bendición de Dios es lo mejor para nosotros. Aquel texto de Romanos conocéis, ¿no? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando buscamos la bendición de Dios como un valor en nuestras vidas, nos internamos de manera eficaz en la voluntad de Dios, en conocer lo que Dios quiere para nosotros, en su poder, en sus propósitos para cada uno de nosotros. Y nuestras necesidades más materiales pasan a un segundo plano. Así debe ser, ¿verdad? A veces vamos ante Dios y no hacemos más que pedir cosas. Y hacemos bien. También la Biblia nos invita a pedir y a mostrar a Dios nuestros deseos. Pero lo que realmente queremos es que Dios nos bendiga. Eso es lo que realmente debemos anhelar. En la forma
y en el tiempo que Él desee. Y en definitiva, para que la gloria sea dada a Él, ¿verdad? Para que Él sea glorificado. Y fijaos, porque de esta bendición que Jabes pide, pues él le pide a Dios que ensanche, como decía antes, su territorio. Que ensanche su territorio. ¿Podemos pedir que Dios ensanche mi territorio? El término territorio, como decía antes, no podemos definirlo como un lugar propio para crecer, la tierra, un lugar, una iglesia más grande, más bonita, donde quepamos mejor, donde tengamos más oportunidades de servir mejor. Ponerlo como queráis, ¿no? Y la Biblia, de nuevo, pues nos anima a ampliar las fronteras. Igual, el Génesis dice de parte de Dios que le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra, enseñoread sobre los animales. Siempre aquí hay una idea de la procreación, ¿no? Pero no solamente esta, dice fructificad, dad fruto. O sea, os dejo esta tierra para que deis fruto, para que sirváis, para que trabajéis, para que hagáis fructificar lo poco o lo mucho que os he dado. Fructificad la tierra. Pero además me parece que tenemos a veces la impresión de que igualmente solo es cosas materiales. Fructificad y multiplicaos. Dar fruto. Servir a Dios en lo poco, en lo mucho que tengáis. Y yo creo que además aquí hay una idea también de ser de influencia. Este templo, esta iglesia lleva aquí 30 años y podemos conformarnos con esto, con estar en esta pequeña esquina y no ser de influencia. Pero creo que el texto nos invita a pedir a Dios que ensanche el territorio de esta iglesia. No solamente las paredes que nos enmarcan, nuestra presencia fuera de la iglesia, en el barrio, en las instituciones, en las necesidades del pueblo. Ponerle el nombre que queráis, ¿verdad? Fijaos, el apóstol Pablo da testimonio de una ambición, de una manera, una ambición santa, de ampliar las fronteras de su influencia, y dice que viajará de Roma a España. Pero el mismo Cristo encargó a sus discípulos que no se enmarcaran en el territorio de Israel, sino que fueran a todas las naciones, que ampliaran su territorio, que fueran más allá de lo que conocían. Por eso yo creo que orar por más territorio es pedir que Dios haga un milagro. Un milagro es algo que es algo sobrenatural, que solo Dios puede hacer, que no va a ocurrir de manera natural. ¿Queremos otros milagros? Cuidado. A veces podemos pensar que haciendo una oración correcta vamos a recibir lo que pedimos. Pero no siempre va a ser así, como decíamos antes. Lo importante de la oración, también sobre el territorio, no es el resultado de la oración, sino igual de que antes es la dependencia que tengamos de Dios sobre eso que queremos que solo Dios puede hacer, un milagro. No están nuestras fuerzas, nuestras herramientas, la sabiduría, nuestros conocimientos, sino la bendición que Dios quiere darnos. Y Él lo va a hacer en su tiempo, en su forma, cuando Él quiera. Y algo también muy interesante que se menciona también aquí. Después de pedir por bendición, por ensanchar su territorio, dice Jabes: y si tu mano estuviera conmigo. ¿Qué haremos sin la mano de Dios? Necesitamos de la mano de Dios. No solamente en la idea de que nos acompaña o nosotros le acompañamos a Él, sino además porque la dependencia de alguien que nos guía, de quien tenemos que depender. Igual que antes, ¿no? Cuando hablamos de dependencia siempre hablamos en términos muy negativos, ¿no? Pero depender de alguien es poner en marcha el poder de Dios, porque Él puede hacerlo. El poder de Dios a través también de nuestras capacidades, de nuestros dones, de toda la Iglesia. Y fijaos, encontramos muchas referencias bíblicas a la idea de la mano de Dios, de ir de su mano. Josué dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa. Isaías: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y en Hechos dice también que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El crecimiento y el desarrollo de tu vida personal y también de la Iglesia
da testimonio poderoso, no solo de la necesidad de la mano de Dios, sino de la disponibilidad de Dios para coger tu mano. Dios quiere coger tu mano. Pidámosle que nos acompañe. Pidámosle que nos acompañe. También dijo Moisés, no iré a ningún sitio si no es de tu mano, ¿recordáis? Pidamos a Dios que esté con nosotros. Su mano significa su poder, su fuerza, su ayuda. Y me parece muy interesante. Jabes venía de una tribu especial. Podría haber dicho, bueno, si es que yo tengo una herencia que me coloca, ¿no?, en el linaje real. Y realmente pidió de la mano de Dios. Abandonó sus circunstancias para acudir al que realmente tenía poder para darle lo que necesitaba. Y hay un reconocimiento de que Dios no era capaz de hacer mucho más de lo que podía hacer, pero que Dios sí podía hacerlo todo. Como decía antes, no es pedir por un lugar más grande, no es pedir por más recursos, es un deseo de apertura, un deseo de concederle a Dios las riendas de nuestra vida. Fijaos, dice Isaías también, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Un carácter de apertura, de ver que podemos llegar más allá de lo que nuestras fuerzas nos limitan, de que Dios quiere que salgamos de aquí, que abramos los brazos a quien está por venir, no sé. Tal vez hoy también en un mundo tan politizado, tan de extremos, donde cualquier excusa es buena para tirarse los trastos, de que esa debe ser un lugar de apertura, un lugar que extienda sus paredes, como dice Isaías, el lugar de su tienda, que no se quede encerrada en sí misma. Y este texto normalmente se usa para hablar de las misiones, y es verdad, pero también para un lugar de acogida, un lugar de apertura, un lugar de ensanchamiento, ¿no es verdad? Y este es un deseo para la Iglesia, de abandonar la comodidad que nos ofrece pues la bendición de Dios y buscar más bendición de parte de Dios para bendecir a otros. Estamos a una oración de distancia de recibir su bendición. Estamos a una oración de distancia de recibir su bendición. Vamos a hacerlo. Señor, bendícenos, ensancha mi territorio para llevar bendición a otros, para poder alcanzar a otros, para poder ser de testimonio de tu grandeza en San Fernando de Henares. Y en último lugar, quería hablaros de esta oración como una oración que libra. Y dice Jabes, y me guardarás y me librarás del mal para que no me dañe. Jesús mismo nos enseñó a orar, ¿verdad? Y dijo que debíamos orar así. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Y en aquel huerto, aquella noche también, animó a sus discípulos a orar para que no cayeran en tentación. O sea, que es una idea bastante común en la Biblia. Y fijaos, yo creo que Dios realmente nos libra de algunas tentaciones en respuesta a las oraciones que hacemos. La oración importa. La oración tiene valor, tiene sentido. Y de alguna manera esa oración que podamos hacer para que Dios nos libre, pues hace soberano a Dios sobre lo bueno y sobre todo lo malo, ¿no? Y a veces creo que no somos conscientes de las cosas que Dios nos libra sin verlo. Porque alguien está orando por nosotros, porque alguien se mantiene en oración por ti y por mí. Y Dios nos libra de cosas de peligros que no sabemos que nos acechan, ¿verdad? Alguien decía aquel texto, aquel salmo, que Dios pone a sus ángeles alrededor nuestra. Y es verdad, Dios nos protege. Y de algún modo todos deseamos no sufrir, no pasar por dificultades, pero lo cierto es que no podemos librarnos, como decía antes, de esta realidad. Pero Jabes pide a Dios que le guarde del mal para que no le cause dolor. Jabes pide a Dios por protección. Y de nuevo, es bueno orar a Dios para que nos proteja del mal y del dolor. Dios puede hacerlo.
pero no siempre va a hacerlo. Y esto es difícil de entender. Dios quiere a veces que pasemos por desiertos, por dificultades. Y también llevó a su hijo al desierto a ser tentado y lo llevó a la cruz. No va a ser contigo ni conmigo distinto. Lamento decírtelo, pero es así. La promesa de Dios no es tanto sobre guardarnos del mal, sino acompañarnos en la dificultad. Y nos promete, de hecho, que, como dice el libro de los Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay una promesa de que vamos a sufrir, de que vamos a pasarlo mal. No podemos dar, por supuesto, que vamos a estar exentos, ¿verdad?, del dolor. Pero tampoco es un desperdicio pedir a Dios que nos proteja. De nuevo, la oración como elemento principal de poner la confianza en Dios. Yo sé que puede hacerlo. Y si Él quiere, lo va a hacer. Y si no quiere, habrá un propósito para mi vida. Cuando pasamos por momentos difíciles, es verdad que nos aferramos más a Dios. Es un momento de, no tenemos, ¿no?, como decía alguien, nos agarramos a un clavo ardiendo, ¿no? Y a veces muchos de nosotros, cuando pasamos por dificultades, nos alejamos de Dios. Criticamos a la Iglesia, señalamos a Dios. Ahora que lo paso mal, mira lo que me has hecho, con todo lo que te he servido, como yo te he amado, con todo lo que he entregado, y ahora me abandonas. Nos enfadamos con Dios y nos alejamos de Él. Pero fijaos, lo que nos enseña este pasaje de Jabes es que él dejó todo ese dolor a un lado para invocar a Dios como el único capaz de dar respuesta a sus circunstancias, como decía antes. Vivimos en un mundo en el que el dolor, pasarlo mal, pues no está de moda. Nadie quiere sacrificarse por nadie. De hecho, pues cada vez hablamos más de personas mayores abandonadas en las residencias, porque nadie quiere atenderlas. Incluso en las familias con niños, pues parece que los niños son una carga que nos han impuesto, cuando realmente es algo que hemos elegido como una bendición de Dios. Pero nadie quiere pasarlo mal porque sí, ¿verdad? Y como decía antes, a veces olvidamos que nuestro modelo es Jesús. Dice el texto, un nazareno que no tenía dónde apoyar su cabeza, que durante un tiempo fue aclamado por muchos, pero enseguida fue abandonado, golpeado, insultado y al final muerto en una cruz, como el más vil de los traidores y pecadores. Y dice el texto de Isaías que el peso de nuestras culpas cayó sobre él. Pues yo digo que debemos imitar a Jesús. Debemos buscar imitar a Jesús. Y en medio de un mundo que rehuye el dolor, imitar a Jesús. Sacrificarnos por los demás. Buscar su bendición en el dolor. Déjame decirte que no debes menospreciar el tiempo de dolor. Dios tiene un propósito para ti en ese tiempo. Y hay algo muy bonito, que cuando alguien pasa por momentos de dolor y lo supera o no, y verle o verla ayudar a otros a sanar sus heridas, ¿qué hay más hermoso que esto? Alguien que realmente lo ha pasado mal, alguien que realmente ha sufrido, alguien realmente que entiende lo que es pasar dificultades. Y podemos verle ayudando a otros a curar sus heridas, como el mismo Jesús, ¿verdad? La Iglesia a menudo es este lugar donde encontrarnos con personas que han sufrido y que ayudan a otros a superar sus sufrimientos. Por eso cuando lo estés pasando mal, no dejes de venir a la iglesia. No te quedes en casa refunfuñando contra aquel o contra el otro. Si todos tenemos problemas, todos tenemos errores. Tú también, yo también. Eso no es la idea. Ven y puedes que encuentres aquí a alguien que te ayude a sanar tus heridas. Qué bueno es poder encontrar hermanos y hermanas que, habiendo sufrido tanto, han puesto su mirada en Dios y han encontrado, pues, el alivio, la bendición de Dios y ahora pueden ayudar a otros. Y fijaos, al final del texto dice esta oración que le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó Dios a Jabes lo que pidió. Que Dios concediera a Jabes lo que pidió no significa que lo hiciera en el tiempo ni la manera que Jabes imaginó, en el tiempo que Jabes esperaba. Como decía antes, tampoco significa que lo vaya a hacer contigo ni conmigo. Pero como decía también, Dios se complace en responder a tus oraciones.
en que te acerques a Él, en que la oración realmente sea un lugar de encuentro. Y no debemos suponer que lo hará cuando nosotros queramos ni cuando nos venga mejor, sino en su tiempo, ¿verdad? Como dice Efesios, eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que queremos y entendemos. Primera de Pedro dice que Dios responde y exalta a sus fieles a su debido tiempo, ¿verdad? Yo diría además, y en sus términos, no en los nuestros. Esto no es un contrato, no son matemáticas, no son 2 más 2. Bueno, eso también hay que verlo, porque algunos matemáticos dicen que 2 más 2 son 4. Pero la oración de Javes no es una promesa de que Dios hará lo que pidamos y cuando lo pidamos, pero sí es un llamado enérgico a los que no oramos, a los que no oran, a los que sufren, para que nos acerquemos a Dios, al descendiente más importante de la tribu de Judá, a Jesús de Nazaret. Y nuestro Dios, como decía antes, es un Dios poderoso, es un Dios que nos ama, es un Dios que redime a su pueblo, que le quiere acompañar, es un Dios que trae gozo a los entristecidos, ¿verdad? Es un Dios que honra a los afligidos también, un Dios que enaltece a los humildes, que da corona a los avergonzados. Y como dice los evangelios, es un Dios que resucita a los muertos. Y además es un Dios que en Cristo va a poner tu oración patas arriba, va a convertir tu oración en un encuentro con Dios. Estamos, como decía antes, a una distancia de encontrarnos con Dios en oración. Pues oremos entonces, ¿verdad? Vamos a orar. Padre amado, tú conoces nuestras limitaciones, también nuestros deseos, y aún así también quieres que vengamos ante ti en oración y los pongamos ante tus pies, Señor, y queremos recibir de tu bendición, queremos recibir tu bendición, Señor, en nuestras vidas. También como iglesia queremos ver tu mano acompañándonos en cada situación, en cada decisión que tomemos también a partir de ahora, Señor. Queremos que tú te glorifiques en nuestros pasos y que no hagamos nada sin contar contigo, Señor. Ayúdanos a escoger bien, Señor, a escoger bien, a escogerte a ti, Señor, y decidir en cada ocasión qué es lo que tú quieres para nosotros, cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Permítenos ver tu gloria, ver tu misericordia en nuestras vidas, Señor, y poder contar que tú eres un Dios grande, eres un Dios de milagros, porque realmente estás cerca y queremos, Señor, queremos contar contigo. No queremos hacer nada sin tu presencia, sin tu dirección. Ayúdanos a orar para encontrarnos contigo, Señor. Y que tu bendición pues venga a nuestras vidas en la forma y en el tiempo que tú deseas, Señor. Ayúdanos a aceptar también las dificultades, a acompañarnos unos a otros en el sufrimiento y a ser imitadores de tu Hijo Jesucristo, para traer bendición a esta iglesia y también de nuevo testimonio a un mundo necesitado de ti, Señor, del amor de Jesús, de la realidad del Evangelio, que solo tú transformas vidas, que tú traes liberación, Señor, y también traes bendición a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En tu nombre.